un solo caminar. No habrá más luchas ni batallas que librar. Tu santo manto nos protege al caminar. Toda la iglesia reunida alegre va. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Vamos reuniendo un ejército triunfal, un cielo nuevo y una tierra por llegar. Ciudad celeste, la nueva Jerusalén. Dios nos espera, el nuevo amanecer. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Son ya 100 años lo que en Fátima ocurrió. Hablaste al mundo y a 3 niños de tu amor. Hoy tu mensaje sigue siendo conversión. Tomen el rosario y abran el corazón. María, tu corazón inmaculado triunfará. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de 3 meses, nos embarcamos en un navío que había permanecido en la isla durante el invierno. Era un barco alejandrino que tenía la insignia de Castor y Pólux. Hicimos escala en Siracusa, donde permanecimos 3 días. De allí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Pozzuoli, donde encontramos a unos hermanos que nos invitaron a permanecer una semana con ellos. Luego llegamos a Roma. Los hermanos de esta ciudad, informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro y nos alcanzaron a la altura del foro de Apio, y en las 3 tabernas, Pablo al verlos dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí.
Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. ¿Gustan sentarse un momento? La Iglesia le dedica un día a celebrar la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, apóstoles, que están en Roma. En el Vaticano está la Basílica de San Pedro y fuera de la ciudad de Roma, la Basílica de San Pablo, que se llama extramuros, fuera de los muros de la ciudad. La de San Pedro, y las dos pues, pero primero la de San Pedro, fue construida por Constantino el Grande en el siglo IV, pero luego fue demolida. O sea, la que conocemos ahora no es la que viene desde el siglo IV, se demolió en el siglo XVI. Y después, el 18 de noviembre de 1626, se terminó de construir esta. Por eso se celebra hoy, 18 de noviembre, 1626, por Urbano VIII, se consagró esa basílica. ¿Por qué tanta honra a dos apóstoles? Pues por la importancia que tuvieron en la vida de la Iglesia. La de San Pablo sufrió lo mismo, y esa fue reconstruida en 1823. Pablo no era de los 12 apóstoles, pero fue un apóstol fuera de los que Jesús llamó, que hizo mucho bien entre los gentiles, a cual más Dios los dotó. De hecho, ya tenemos una fiesta dedicada a los dos santos el 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo. Las oraciones y toda la liturgia es para darle gracias a Dios por estos dos grandes cimientos de la Iglesia, que fueron Pedro y Pablo. Y nos presenta dos textos, uno que habla de San Pablo, la primera lectura, y otro habla de San Pedro. Vamos así pues, en ese orden cronológico, a comentar la primera lectura, que habla de San Pablo. Es el final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice cómo llegan a Roma, los reciben. Bordeando la costa llegamos a Regio, llegan a Pozzuoli, donde encontramos a unos hermanos que nos invitaron a permanecer una semana con ellos. Luego llegamos a Roma. El que está comentando es San Lucas, el autor del libro de los Hechos. Luego llegaron al foro de Apio y en las 3 tabernas Pablo dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Jesús, nuestro Señor, lo iba acompañando a Pablo en todos sus viajes, y él hizo que llegaran a Roma, quien los recibiera, porque eran pobres, no tenían dinero, no tenían recursos, pero Dios puso quien los recibiera. Por eso se sentía reconfortado. Y dice los datos de San Lucas: cuando llegamos a Roma, iba preso Pablo, pues se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. Se cree que fue en un barrio que se llama en Roma el Trastevere. El Trastevere, más allá del Tíber, más allá del Tíber, es un barrio muy popular, como San Juan de Dios aquí en Guadalajara, ¿no? La gente va, hay muchos restaurantes, muchas casas antiguas, un lugar pobre de la ciudad de Roma. Allí parece que estuvo preso San Pablo. Pero lo que llama la atención en este texto que leímos es que hasta el final de su vida siguió evangelizando. Preso,
pero de la boca no lo callaban. Dice, 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Evangelizó desde que Jesús lo tumbó del caballo, lo llamó, él fue apóstol. Aprendamos de San Pablo, la perseverancia hasta el final. No dijo, ay, estoy preso, ya me voy a deprimir, ay, pobre de mí. Con mucho ánimo. Cristo era su vida y el estar preso no le impidió seguir predicando a Cristo. Esto es lo que nos dice la Biblia, porque la Biblia no es el libro de los Hechos, no es la vida de San Pablo, no nos dice cómo murió. Hasta aquí es lo que está revelado, eso es verdad. Por otras fuentes sabemos que San Pablo, un poco después de esto, después de 2 años que estuvo en Roma, lo mataron, le cortaron la cabeza. Eso es histórico también. Lo que es un poco leyenda es que al cortarle la cabeza, su cabeza dio 3 botes. Y donde tocó la cabeza de Pablo, brotó una fuente. Y existe en Roma la plaza de las 3 fuentes, 3 botes. Eso ya puede ser leyenda, la cabeza cómo va a botar como pelota, ¿no? Pero es la veneración que siente la gente, el recuerdo de Pablo, que lo mataron por causa de Cristo, decapitado. Le construyó Constantino la basílica, fue demolida, se volvió a reconstruir y es lo que estamos celebrando hoy. Es una basílica más pequeña que la del San Pedro, muy visitada, está rumbo, dice aquí, a Ostia. Ostia es el puerto de Roma. Rumbo allá, fuera de la ciudad, está esta basílica. Muchas celebraciones del Papa son allí, celebraciones de cardenales. Cuando hicieron cardenal a don Juan Sandoval, por ejemplo, hace 25 años, en estos días cumple 25 años de cardenal don Juan Sandoval Íñiguez. Una misa con toda la gente que fue de Guadalajara fue en San Pablo Extramuros para honrar a San Pablo. Es una basílica muy visitada por muchas comunidades cristianas. Hoy nosotros, como digo, espiritualmente nos unimos para honrar la tumba del apóstol Pablo, darle gracias a Dios por todo lo que nos dio este extraordinario santo, el apóstol de los gentiles. Y de San Pedro, ¿qué texto nos pone el Evangelio? Cuando San Pedro dudó, ya escuchamos, Jesús pasa la noche en oración y se le va la barca con los apóstoles y Él los alcanza caminando sobre las aguas. Qué milagro tan extraordinario, venciendo la gravedad, venciendo las leyes naturales. Él es Dios, puede hacer lo que Él quiera, es todopoderoso. Camina. No tengo barca, no me voy a quedar aquí, voy a alcanzar a mis apóstoles, y hace el milagro de poder caminar sobre las aguas, cosa que es imposible según las leyes físicas. Nuestro Señor es Dios, Él está por encima de todo. ¿Y qué sucede? Que los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantan y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Ya me imagino esa escena. Los grandes apóstoles, estaba Pedro, estaba Andrés, estaba Santiago, estaba Juan, como niños chiquitos, dando gritos de terror. Hombres de mar, hombres de fuertes, pero ante el peligro todos tememos. Que no nos dé vergüenza aceptar que nos dan miedo muchas cosas. ¿Quién nos reconforta? ¿Quién viene en nuestro auxilio? El Señor. Porque dice, Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo, conmigo no deben temer. Cuando estamos con Jesús nos sentimos consolados, reconfortados, amados. Es Dios. Por más peligros que tengamos, por más que la barca de nuestra vida se hunda, el Señor es más fuerte que todo. No teman. Hoy como que nos dice esta expresión,
a todos, no teman, soy yo, no temas, yo estoy cuidándote, estoy en tu vida, no temas. Pedro, emocionado, le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua, a ver si es cierto que me das ese poder. Jesús le contestó, ven. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Comenzó a caminar. Otro milagro que hizo que Pedro también pudiera caminar. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, le falló la fe. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Mientras estaba viendo a Jesús con confianza en él, caminó. Después le entró miedo, le entró desconfianza, entendió, pero ¿cómo? Yo creo que razonó rápido en su mente, el agua no se puede pisar, ¿cómo? O sea, se fijó más en lo humano, más que en la fe en Jesús, y empezó a hundirse. Y gritó, sálvame, Señor. Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es lo que nos hace hundirnos. Hay que pedirle al Señor que mantenga nuestra fe, que vayamos caminando sobre las dificultades que la vida nos presenta, fijando la mirada en Él, siempre con su presencia. Él nos salva, sálvame, Señor. Él nos reconforta. Hay que pedirle hoy eso, Señor, que en la travesía del lago de nuestra vida estemos siempre junto a ti, para que podamos vencer cualquier obstáculo y alcanzarte. De alguna manera, el cielo es ese final de la travesía de nuestra vida, que podamos alcanzarte, llegar hasta ti llenos de fe. Solos no podemos, solos nos hundimos. Pues pidamos a San Pedro. ¿Qué sabemos de San Pedro? ¿Cómo lo mataron? Tampoco está en la Biblia, pero sabemos por la tradición, por documentos históricos, que a San Pedro lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Nuestro Señor muere viendo del cielo a la tierra, es Dios. San Pedro muere viendo de la tierra al cielo, porque es hombre. Así lo quiso Él. Le iban a crucificar igual. Dijo, yo no soy digno de morir como el Maestro. Si me van a crucificar, voltéenme. Yo soy solo un hombre y voy hacia el cielo. Y lo voltearon y así lo crucificaron. Pero antes otra leyenda, ya que estamos hablando de San Pedro. Otra leyenda, el Quo Vadis, no sé si han oído. Quo, ¿a dónde? Vadis, ¿a dónde vas? Así se le conoce pues como una tradición hablada. Hay hasta una novela del Quo Vadis. Se dice que caminando San Pedro, cuando estalló la persecución en Roma, año 64, persecución de Nerón, San Pedro huyó de Roma, tenía miedo morir, sabía que él era el líder de esa secta de los cristianos. Entonces salió, hasta sabemos por dónde, por la Vía Apia, una de las carreteras más largas y antiguas, la Vía Apia. Salió por la Vía Apia, caminando hacia afuera, huyendo, y se encontró a Jesús, que venía hacia Roma, y le pregunta, ¿Quo vadis, Señor? ¿Quo vadis, Domine? Señor, ¿a dónde vas? Le extrañó a Pedro, y le dice el Señor, voy a Roma a volver a morir. Tú no quieres morir por mí, yo voy a morir otra vez. San Pedro entendió que Dios le pedía que muriera, y dio un giro, y se regresó a Roma, y entonces lo decapitaron. Y en el lugar donde se cree, hay hasta una capilla del Quo Vadis, una capillita chiquita, redonda. Yo ya fui una vez con trabajos, porque es en pleno campo, en la carretera. Quise ir a visitar la capilla del Quo Vadis en un camión urbano, y luego otro foráneo, ahí voy, yo sola, media abandonada la capilla, pero se cree que allí sucedió el encuentro de Jesús con Pedro. Es leyenda, pero nos da a entender que Pedro entendió su vocación, morir por Cristo, y lo hizo, y dio testimonio de él hasta el final.
Y ya Constantino, como dijimos, construyó la basílica, Constantino el emperador, en el Vaticano, una de las 7 colinas de Roma, y allí está hasta la fecha. Se reconstruyó en 1626 y ahí está esa basílica. Cuando uno va a Roma, un católico, lo primero que tiene que hacer es ir a visitar la tumba de San Pedro en peregrinación. A eso vamos. No vamos a la moda a comprar, solo también a renovar nuestra fe. Un credo delante de la tumba de San Pedro. Está en una cajita que se puede ver, cajita de oro, sus restos mortales, auténticos. Se han hecho muchos estudios arqueológicos. Son los restos de San Pedro y están en la parte cerca del altar mayor, del baldaquino que hay. Están en la parte, se bajan unas escaleras y se puede estar junto a la tumba, como cuando visitamos a un ser querido que ha muerto. Le damos gracias a Dios, pedimos por él, pedimos en este caso, como es un santo, su intercesión por toda la iglesia. Hoy, como digo, espiritualmente viajamos a Roma, visitamos la tumba de San Pedro, la honramos en el Vaticano y luego la tumba de San Pablo. Y le estamos diciendo a Dios en toda la liturgia, gracias por estos apóstoles y que aprendamos de ellos a cumplir la vocación que cada uno tiene. Ellos fueron cimientos de la iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia de los santos apóstoles, porque es apostólica nuestra iglesia. Que nos sintamos honrados de tener en la familia cristiana a estos 2 grandes apóstoles. Sigamos pues en esta fiesta eclesial, que así sea. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Vamos reuniendo un ejército triunfal, un cielo nuevo y una tierra por llegar. Ciudad celeste, la nueva Jerusalén. Dios nos espera el nuevo amanecer. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Son ya 100 años lo que en Fátima ocurrió. Hablaste al mundo y a 3 niños de tu amor. Hoy tu mensaje sigue siendo conversión.